todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Bueno, mis Todos hermanos los amados, buenas noches, buenos días, donde quiera que el Señor nos tenga de nuevo, una vez más, retomando la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? De ella viene toda la fuente de verdad, ella es la fuente de la verdad, ella da testimonio del único que dura para siempre. En el día de hoy el Señor nos ha inquietado con un tema, la sabiduría y la inteligencia. Entonces, el título de hoy es Sabiduría e Inteligencia. Analicemos nuestra vida, ¿cierto? Todos, yo creo que todos queremos eso, ser sabios e inteligentes. Es lo que queremos para nosotros y también queremos eso para nuestros seres queridos, para nuestros hijos. ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos? Que estudien, que vayan al colegio, que vayan a la universidad. ¿Para qué? Para que sean sabios, para que aprendan un oficio, para que aprendan una profesión, para que les vaya bien, ¿cierto? Todo conlleva a que queremos el beneficio para ellos y por eso lo depositamos en el colegio o en la universidad o en el estudio continuo. ¿Para qué? Para que a ellos les vaya bien y no les falte nada. Dice Santiago, vamos al libro de Santiago, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 13. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice en Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre ustedes, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Amén. Amén, amén. ¿Qué dice? Dice entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si nosotros estando en la congregación, si nosotros llevando ya un tiempo en el Señor, aprendiendo de todas estas maravillosas cosas, a nosotros nos es preguntado esto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Generalmente no es solo un elogio, no, es una responsabilidad. Nosotros, a medida que vamos conociendo, tenemos que ser más sabios y más entendidos. Eso es una obligación. Hoy hablábamos, por ejemplo, aquí en nuestra congregación presencial, que, pues eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos buscar siempre, sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien, pero pues los conceptos no coinciden. En esto siempre vamos a tener que mencionar esto, que el mundo nos ofrece conceptos que no son los reales. Entonces, como cuando buscamos sabiduría e inteligencia, el concepto no es el concepto de Dios, que es quien creó todas las cosas. Por eso damos un concepto diferente a sabiduría y un concepto diferente a inteligencia y terminamos buscando estas cosas donde no es, donde no hay una fuente real de verdad, como la ciencia, la vida en este mundo, todos los placeres de esta vida, ¿cierto? Que son tan pasajeros. Entonces, por eso, pues si no venimos a la verdad, pues vamos a ser engañados y terminamos buscando las cosas que no entendemos en el lugar que no debemos, ¿cierto? Bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Cada vez, cada día, deberíamos haber más que digamos, heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque ya hemos adquirido sabiduría e inteligencia y entendimiento, o sea, entender. ¿Por qué? Porque pues lo que le hace mucho daño a la gente es ir a hacer una religión, ir a practicar una religión y no entender qué se está haciendo. Por eso viene tanto conflicto en estos días, porque la gente tiene una religión heredada, porque tiene unos conceptos heredados que muchas veces ni los entienden, pero los practican así, no se sepa para qué, por qué, de dónde, cuándo y dónde, ¿sí? Sino que sencillamente se practican y ya. Esa es como ser hincha de un equipo de fútbol o ser partidario de un partido político, ¿cierto? Ese es el problema, que no hay entendimiento. Entonces nosotros, el Señor nos llama a ser entendidos, entendidos. Cuando nosotros entendemos la situación, entendemos lo que está pasando, entendemos por qué me pasan las cosas que me pasan en mi vida, sean buenas o sean no tan agradables para mí.
ya esto me lleva a tener paciencia porque entiendo que esa momentánea tribulación, esta leve tribulación momentánea, es pasajera, ¿cierto? Ahí llega el concepto de fe, fe que es confianza, fortaleza en eso que está escrito, lo doy por cierto y confío y actúo según esa información, esa es la fe. Y eso me hace vivir mejor. No importa la situación, si es buena, mala, sin dinero, con dinero, enfermo o sano, con tribulaciones emocionales o tribulaciones físicas o lo que sea, pero pues vamos a llevar un camino más tranquilo. Eso es lo que el Señor da a sus hijos. Estad quietos, están tranquilos, ¿sí? Para que viváis en este siglo sobria y reposadamente, tranquilos, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos dice que hay que, bueno, a ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Ya nosotros somos suficientemente entendidos? ¿Ya tenemos la suficiente sabiduría? No de aprenderse algo de memoria, no, no, es de practicarlo y vivirlo y sentirlo, existir con eso metido en nuestra cabeza y en nuestro corazón, la palabra de Dios. Eso es cierto, eso es lo que sucede. Ir a la fuente de verdad que es el Señor Jesús, su palabra, ¿sí? Entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que una vez que vayamos creciendo en sabiduría y en entendimiento, nosotros tiene que haber unos frutos que reflejan esa sabiduría que yo ya sé. Sabiduría viene de saber, ¿sí? Sabiduría y entendiendo, o sea, que yo ya entiendo, yo ya como lo sé, ya lo entiendo. Entonces, eso hace que mi vida cambie, ¿sí? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, no para presumir, no para enaltecerse o exaltarse, no, sabia mansedumbre. Ser mansos es sabio, dice el Señor. La mansedumbre es parte de la sabiduría, ¿cierto? Eso nos da, la sabiduría nos da mansedumbre. ¿Quiénes somos? Si yo soy sabio, o sea que yo sé y yo entiendo que mi papel en este mundo, pues desde ser nada, de ser una obra de misericordia del Señor, que mereciendo yo nada, mereciendo la muerte, el Señor me salva. Tenemos que ser mansos, mansedumbre, no exaltándonos. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren, miren este pequeño versículo, todo lo que se desprende, ¿cierto? Entonces, es una bendición que el Señor nos haya dado su palabra para estudiar, que nos haya dado su palabra como fuente de entendimiento y sabiduría. Vamos ahora a Proverbios, el inicio del libro de Proverbios. El inicio del libro de Proverbios. ¿Cuántos de nosotros no habremos visto información en cualquier aspecto? Miren, en el aspecto laboral, en el aspecto emocional, en el aspecto físico, en muchos aspectos, donde le ofrecen soluciones a uno, ¿sí? La forma es secreta, entonces cuando a usted le dicen que es una información que no es para todo el mundo, y entonces que véngase que por aquí es, y entonces usted ve que pues las personas, ¿de dónde salió esa información? ¿Quién la dice? ¿Cómo la corroboran? Entonces le dicen a la gente que usted va a estar mejor si se mete a un plan de gimnasio, que usted va a sentirse mejor. O le dicen a una persona que si usted hace este curso va a ser mejor. O le dicen a una persona que si usted quiere que vuelva el ser querido en 3 días, si hace esto va a tal persona o hace tal ritual, va a volver y usted va a ser feliz. Y no es por ese lado. ¿Qué dice Proverbios 1:1? Mire. Dice, mire esta introducción tan hermosa de este libro, ¿sí? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿cierto? Ya conocemos un poquito de quién fue Salomón, ¿cierto? El personaje histórico, pero miremos el contexto. ¿Será que son palabras de él? ¿Son palabras de ese Salomón? Salomón significa el Pacífico, ¿sí? En hebreo, el saludo, como ya lo hemos dicho, aquí en esta zona de los árabes, en árabe se dice salam aleikum, que es como paz a vosotros.
¿sí? O paz a ti. Un saludo como la paz sea contigo, algo así. Y el hebreo, que es muy cercano, no es salam aleikum, es shalom aleichem, ¿sí? El nombre shalomo viene de pacífico, paz, paz, ¿sí? ¿Quién es el pacífico? Él dice que no venía el Señor Jesús dice que cuando vino en carne no vino con espada ni nada de eso, que la espada era la palabra. Él, hijo de David, ¿sí? ¿Se acuerda que le decían los ciegos, hijo de David, ten piedad de nosotros? Él estaba cumpliendo con unos requisitos, estaba cumpliendo las profecías que estaban escritas acerca del Mesías. Hijo de David, el rey de Israel. Cuando el Señor entró a Jerusalén, lo recibieron con palmas. ¿Quiénes? El pueblo lo recibió con palmas y que decían, Hosana, Hosana, el rey de Israel, el rey de Israel. Que los fariseos les dijeron, díganle que se callen, no saben lo que están diciendo. No, los que no sabían eran ellos, que el pueblo estaba reconociendo que el que estaba entrando ahí era el rey de Israel, el rey eterno de Israel. Entonces, ¿sí ve de quién son los proverbios? Nosotros nos habían mentalizado que eran de Salomón, ese personaje histórico. No, son de Dios. Los proverbios del Pacífico, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza. Dice para entender. La finalidad de esto es que entendamos, porque si no entendemos, pues vamos a estar practicando cosas que no sabemos y vamos a perdernos porque vamos a ser engañados. Usted repite y repite y repite y cosas que no entiende, hace cosas que no entiende. Eso es lo que hacen las religiones. Por eso la gente se hace matar por sus religiones y cuando le preguntan por qué, no saben qué decir. Es triste eso. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces acá viene un principio, ¿sí? Hace una introducción para qué es esto, de quiénes son los proverbios, de Dios, del Señor Jesús, vienen de Él. ¿Para qué? Para entender todas estas cosas. Y mire, para esto, para recibir lo otro, ¿sí? Y dice que el que lo oiga, pues le va a dar sabiduría. Y dice, y da el primer principio, da algo básico, algo básico. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, del Señor Jesús. Y también dice que los insensatos van a despreciar la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, personas que la gente tiene como sabias en este mundo, rechazan esta sabiduría y esta enseñanza, ¿cierto? Ese es el problema. Y ahí está escrito. No, ellos no van a escuchar. No van a escuchar por más que les rueguen, por más que se les supliquen y les den las condiciones. Dice que porque son insensatos, van a despreciar y se van a manifestar quién es insensato y quién no. ¿Quién es oveja? ¿Quién es cabrito? Estas son las cosas que el Señor dice y entenderlas es eso, sabiduría y entendimiento es entender por qué pasan las cosas, por qué hay poquita gente que quiere escuchar y esa poquita gente, sea como sea, hace lo que sea para, bueno, el Señor ha puesto en nosotros hacer lo que sea para hablar de la palabra, para estudiar la palabra, para seguir la palabra, para ser no solo oidores, sino hacedores, conocer cada día más, afianzarnos cada día más en esto que es santo y bendito y que da vida eterna, da testimonio del que me salva, del Señor Jesús. Entonces, para eso es, para eso. Y el principio de la sabiduría es el temor. Pero pues para el mundo, si usted habla estos conceptos con el mundo, no es que usted tenga que temer a Dios. ¿Por qué? Y luego Dios no es solo amor, amor. Luego Dios, no. Pues Dios es el mismo que da vida y Él también la quita. Dice, yo fui el que maté a los primogénitos de Egipto y Él lo dice. Entonces uno como que esa parte, no, esa parte por favor no, pues no me la digan porque pues se aburre la gente, de pronto es un tema muy pesado. Ese es el problema.
Ese es el problema, que no queremos ver la totalidad de la palabra de Dios, y eso es lo que me trae sabiduría a mí. La palabra de Dios es un don de Dios. ¿Por dónde viene? Por el oír, el oír. Por eso voy a tener fe. La fe viene porque si yo no escucho, si yo no escudriño la palabra, ¿cómo voy a poder creer? Y si pues no voy a poder creer porque no entiendo. Si no entiendo, pues entonces no pasa nada. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el principio? O sea, lo principal de la sabiduría es que usted tema al Señor Jesús, pero esa parte no me la enseñaron, no nos la enseñaron. Y también dicen que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, o sea que va a haber gente que no, definitivamente no va a querer aceptar esta información, que le va a dar comezón de oír, y eso sucede. ¿Lo han visto ustedes? Claro que lo deben haber visto porque pues cuando uno habla del Señor la gente no quiere oír, la gente saca cualquier otro tema, la gente habla comienza a sacar disculpas o sencillamente se enojan pues piden que les respeten sus derechos, ¿no? Y entonces ahí se manifiesta esto que dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De hecho es un regalo, es gratis, ¿cierto? El Señor da ese regalo y nos previene. Ese regalo es para los hijos, para el pueblo, para el pueblo. Ellos van a escuchar, dice el Señor. Ellos van a oír y van a valorar ese tesoro. Por eso el Señor habla de la palabra del reino de los cielos como la perla de gran precio. La perla de gran precio. Que hubo un mercader que pues la vio y vendió todo lo que tenía, ¿sí? Y se compró esa perla y la guardó y era su tesoro. La palabra de Dios es eso, el reino de los cielos es eso, una perla de gran precio. O sea, no estoy hablando que sea un poquito más cara, no, que es un precio incalculable. Tiene un gran precio que nadie lo puede pagar. Nadie lo puede pagar y es regalo. Entonces, cuando usted coge y le va rogando a la gente para, venga, recíbame este lingote de oro. Por favor, venga. Mire, no, venga, mire, yo lo estuve esperando para regalarle este lingote de oro. ¿Sí? Y la persona, no, es que fue que. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene sentido. Entonces tenemos que entender por medio de la sabiduría y de la inteligencia que da el Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Entonces, los insensatos desprecian el tesoro gratis que nos regala el Señor, lo desprecian, así como nosotros lo hacíamos en el pasado. Entonces ya comienzo a entender, sí, pues se va manifestando, ¿cierto? Se va manifestando. Muestra la buena, ¿se acuerda que leíamos en Santiago? Si uno es sabio y entendido, ¿sí? Pues tiene que mostrar la buena conducta, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay unos frutos, un cambio en mi vida, un cambio. Debe haber un cambio en cada uno de ustedes, mis hermanos. Sí, no es solo, pues que es a veces muy cómodo recibir la información, ¿no? Uno, pues, decide uno qué le gusta, qué no le gusta, entonces uno comienza a ser selectivo. Esta prédica no me gustó porque pues no me habló de lo que yo quería. Sí, es que esta prédica pues, o este pastor no me gusta porque es que él no habla como a mí me gusta, ¿cierto? Pero pues si el pastor o la persona que está hablando palabras de Dios, hay que poner cuidado, hay que poner atención porque es un regalo, es de gratis, es gratis. Entonces, miren, vamos por aquí a Job. Vamos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahorita en Job vamos a ir mostrando y escudriñando más partes donde hable del mismo tema, la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es eso? Vamos al libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Dice, ahí está refiriéndose a Dios, dice, y dijo al hombre, o sea, palabra de Dios. Sí es palabra de lo más hermoso, lo más sabio que existe, que es Dios. ¿Qué debería ser yo? Pues escuchar es gratis, es como cuando un rico está dando sus consejos, la gente corre. Por ejemplo, cuando ven videos de Steve Jobs, que ya se murió y que tenía que formó Apple y que formó una gran cantidad, y hay mucha gente que lo sigue, y entonces cualquier cosa que escuchan de él van corriendo allá a escuchar, ¿cierto? Pero cuando Dios habla, no escuchan sabiendo que Él sí tiene la sabiduría, que no es de este mundo, que sobrepasa todo entendimiento, que Él sí es en verdad sabio. ¿Para qué quisiera la gente trabajar y ser triunfadora, ser exitosa?
tener fama, éxito en todo lo que emprendan. ¿Para qué? Al fin y al cabo es para tener tiempo libre, para poder disfrutar de su tiempo. Y invierten todo su tiempo para tener en el futuro tiempo, pero se les pasa el tiempo y ya no tuvieron tiempo. Es chistoso y suena cómico, pero se trabaja duro para en el futuro tener que no trabajar tan duro, para tener más tiempo. Y acá lo que el Señor dice es, venga, el temor del Señor es lo que da esa sabiduría. No queremos, acá el Señor dice, y dijo al hombre, o sea, Dios dice al hombre, escuchemos ese consejo sabio, escuchémoslo. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Ah, ok, bueno. Entonces ya estoy centrándome, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, me decía acá Proverbios. Ahora en Job dice, el temor del Señor es la sabiduría. O sea, por ahí comienza y ahí sigue y ahí queda, ¿sí? El temor, o sea, temer a Dios es ser sabio. Cuando yo tengo temor de Dios, no, si usted teme a Dios como cuando usted dice, usted ama a Dios, lo mismo, ¿cierto? Usted ama a Dios, sí, Señor, yo te amo, pero a la hora de obedecer no obedecemos, entonces somos solo oidores y no hacedores. Entonces dice acá, Pastor, ay, sí, perdón que lo interrumpa. Ah, pastor, pero entonces, ¿cuál es ese verdadero temor? Porque las personas tienen un significado erróneo de temor al Señor, mi hermana, ¿por qué su merced piensa que es erróneo el concepto que tienen las personas? porque la palabra del Señor nos ha enseñado que nosotros debemos conocer quién es el verdadero Dios, cuál es su poder y cuál es la capacidad que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y Él es, así como Él es un Dios de amor, es un Dios consumidor. O sea, así como Él da la vida, la quita, Él es el que hace absolutamente todo. Pero la sabiduría humana tiende a enseñar o a mostrar como que el temor al Señor es un respeto o una reverencia. Amén. Entonces Bueno, mi es hermana, bueno sí. aclarar cuando estamos hablando del temor a Dios, que es la sabiduría, ¿cuál es ese temor? Amén, mi hermana, muchas gracias, porque eso es muy interesante y muy importante para nosotros tener ese discernimiento, determinar qué es temor de Dios. Entonces, para ahí vamos. Por ejemplo, el principio de la sabiduría. ¿De dónde viene la palabra sabiduría? De saber, saber. La mayoría de gente hoy en día, y nosotros también venimos de ese concepto, de lo que acaba de decir mi hermana que no, pues es una reverencia, no es un pánico así, no, eso no es. Entonces, cuando el Señor nos trae a su palabra, nos enseña que, pues, se forma esa doctrina de que el temor de Dios es algo como, pues, es como un respetico, ¿no? Uno tiene que tenerle, y es como tenerlo hay que tener cuidado, ¿no? Pero entonces eso no es sabiduría porque no procede de la palabra de Dios, no es verdadero temor de Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos, o sea, saber es lo mismo que conocer, ¿cierto? Yo sé sobre algo es porque yo conozco sobre algo. Entonces, es porque no sé quién es Dios. El Dios que yo me estoy imaginando es diferente al Dios de la palabra de Dios. Entonces, me formo un Dios, no estoy hablando de otra religión o religiones, porque todas las religiones eso llevan a lo mismo, a la confusión. No, es no saber quién es realmente Dios. Como yo no sé, no lo conozco, por eso me formo y lo moldeo a mi imagen y semejanza. Y moldeo a un Dios que es a mi imagen entendible por mí, es discernible por mí, y entonces pues ya me formé, es el Diosito. Entonces cuando veo esta información que es ajena a lo que yo pienso, pues desecho la información real y me quedo con mi versión personal. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de saber, de conocer, ¿cierto? Y la inteligencia, de ser inteligente ¿para qué? Pues ser inteligente para discernir el bien del mal. Todo esto. Entonces acá dice, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Temerle tener reverencia de él, sí, sí, pero es una parte. Tener un respeto y una reverencia, claro que sí, pero eso no es todo.
tiene que ser específico, un respeto total, sagrado, tiene que ser una reverencia total, una inclinación de mi vida total, un miedo a que Dios me deseche, a la ira del Señor, un miedo total. Es básico, es literal. El temor de Dios es miedo, es pánico a la ira de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para que pues, se lleve a cabo en mi vida esto de la sabiduría? Que yo tema a Dios. Sí, claro, que yo tenga siempre cuidado con lo que hablo porque puedo ser desechado. Cuidado con lo que veo, cuidado con lo que pienso, cuidado con lo que hago, ¿sí? Porque es un temor reverencial, un temor de pánico, que yo no quiero ser desechado del Señor y pasar por la ira. Eso es básicamente el temor de Dios. Y cuando tememos a Dios de esa manera, somos sabios, estamos actuando con sabiduría. ¿Por qué? Porque sabemos, sabiduría, saber, conocer. Pero ¿cómo vamos a conocer si no lo buscamos en la palabra de Dios, si no lo buscamos en la religión o en las revistas o en las interpretaciones de las diferentes doctrinas? No, aquí hay una sola fuente que es la palabra de Dios, la fuente suficiente, no hay otra fuente, ¿sí? Dice, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es apartarse del mal? Pensemos, analicemos, porque se trata de entender apartarme del mal. ¿Será que cuando usted, por ejemplo, en Bogotá, digamos así, que la mayoría creo que conocemos Bogotá, cuando uno está en Bogotá, diga usted por ahí 9 de la noche, 9:30, por el centro, y hay un callejón donde no hay luz, hay unas personas como que están paradas ahí como haciendo nada, y ¿será que yo me voy por ese lado? Sigo caminando por ahí, me meto en lo oscuro, donde no hay luz, donde hay personas sospechosas que ¿será que no hay algo que dice uno, que dice uno, uy, venga, no, por ese lado, como que no, si me meto ahí, yo creo que no va a ser bueno lo que me pase, ¿cierto? Hay un discernimiento, hay un discernimiento. Entonces, eso mismo debemos hacer nosotros con todos nuestros actos, con todas nuestras palabras. Recuerden lo que dice el Señor, que lo que significa la lengua en nuestra vida, que la lengua es peligrosísima, es peligrosísima, y aún así no la tenemos en cuenta. Vamos a salir sacando lo primero que nos viene. Entonces la lengua nos envuelve a nosotros mismos. Y el chiste y el problema de no discernir lo que estamos diciendo y no discernir lo que estamos viendo, no discernir lo que estamos haciendo. ¿Es agradable delante del Señor? ¿O estoy yéndome a ser insensato y despreciar la sabiduría y la enseñanza? Eso es importantísimo. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Apartarse. Si ve que hay un problema, si el hombre está, que hay una mujer que no es su esposa que le está haciendo ojitos, y entonces, uy, pero venga, que aquí como que no, yo me controlo, yo sé hasta dónde se puede ir. Entonces dice, ver venir el mal, eso no está bien, eso es malo, lo mismo la mujer. No ven un hombre que no es su esposo y entonces, no hay problema, eso yo sé hasta dónde. No, uno no sabe. Entonces, cuando uno ve venir eso, es tener discernimiento. Cuando uno ve que eso le puede causar mucho mal y que de hecho le va a causar mal si uno no ve las señales, ¿sí? Y no discierne y no se aparta del mal. Entonces no somos inteligentes, somos necios. Cuando vemos eso y seguimos caminando ahí de frente, cuando vemos las situaciones de chisme y nosotros participamos, cuando vemos las situaciones de participar en la mentira, eso no pasa nada, que todas estas situaciones lo que nos llevan es a manifestar que somos. Si yo veo ver ese mal para mi vida, que pues se ve muy atractivo, ¿no? Pues muy atractivo, viene la chica bonita ya haciéndole caritas a uno, que no es mi esposa. Hablo para los que somos casados, ¿no? El señor o el hombre apuesto que es muy amable y que le hace caritas a la mujer que es casada. Y entonces eso se ve muy bien, pero si tenemos claro discernimiento, sabemos que es malísimo y es
malísimo, es un peligro grandísimo que me va a causar muchos problemas delante del Señor y delante de los que amo. Entonces, esas cosas son las cosas que pues básicamente tenemos que tener discernimiento. Entonces, dice que cuando uno no ve esa barrera, cuando uno no tiene el discernimiento para hacer eso, pues no es inteligente. Y si uno no es inteligente, ¿qué es? Pues bruto, necio, insensato, ¿cierto? Ahora estoy poniendo un ejemplo con, por ejemplo, lo del caso de cuando un hombre es casado y comienza a mirar a otras mujeres, o cuando una mujer es casada y comienza a mirar a otros hombres. Pero ese es el ejemplo con todo. Cuando a usted le presentan un negocio, ¿quién no ha anhelado tener la plata de los narcos, por ejemplo? Se habla de la plata de los narcos y, uy, mucha plata, imagínense uno tuviera aunque sea un poquito de eso. Eso es lo que uno tiene que discernir. No, yo no quiero participar en absoluto de ese negocio que tiene mucha sangre marcada, tiene mucha sangre en las manos de esa gente. Todas esas fortunas que descubrieron las caletas de fulanito de tal, o que bueno, fue y negoció con el gobierno de Estados Unidos y entonces ahorita está disfrutando de su fortuna, y uno a veces anhela eso. Uy, pero uy, no, con toda esa plata, no, a mí que me tocaron, no, a mí que me dieran solo una partecita de eso. Y uno comienza y se deja llevar, mordió el anzuelo, mordió el anzuelo. Entonces, nuestro corazón no está cimentado en que yo no quiero nada que tener que ver con eso. Nada en absoluto, nada, yo no quiero nada de eso, porque eso va a generar mal. Eso, por medio de esos tipos de negocios, de esas facilidades que piensa la gente que con eso va a lograr la felicidad. Ha muerto mucha gente, gente que está en la cárcel, familias destruidas, personas asesinadas, o sea, hogares vueltos nada. ¿Sí? Y yo quiero como participar de los beneficios que da eso, el dinero, ¿sí? Miren todo lo que el Señor nos dice. Ustedes inteligentes, somos inteligentes, apártense del mal, apartémonos del mal, apartémonos del mal. Que ve que hay probabilidad de que vamos a terminar diciendo mentiras para reírnos, pues, apartémonos del mal, apartémonos del mal. En todas las cosas que ve, que va a haber la posibilidad de que yo termine como adorando a otros dioses, apártese del mal. Eso es inteligencia. Hay que ser inteligentes en la palabra, ¿cierto? Entonces, dice, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Ahorita volvamos al libro de Proverbios en el capítulo 14. En el capítulo 14. Si alguien me lee, por favor, del libro de Proverbios, capítulo 14, el versículo 16 y 17. Ya, pastor. Mi hermana, por favor. Proverbios 14. 16 y 17. ¿14 o 16? 14, versículos 16 y 17. Ok. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Amén, amén, amén. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Tenemos que entender todo esto que está diciendo. El sabio teme. ¿Teme a qué? O sea, no, a la situación. No, temo es al Señor. Si me dejo llevar por esto, voy a tener problemas porque el Señor se enoja, está enojado contra el impío. Y si hago obras de impiedad, pues tengo que temer a Dios, básicamente, al Señor, porque Él es el objetivo y el motivo de mi máxima reverencia y mi máximo respeto y mi más grande miedo. Claro, de Él viene lo bueno y Él también puede matar. No teman a los que matan el cuerpo, porque más después de eso no pueden hacer nada. Teman al que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Sí, es a ese temer. El único que tenemos que temerle es a Él. Temor de Dios, temor de Dios. El sabio, cuando uno es sabio, el sabio teme y se aparta del mal. Cuando uno es sabio, ve las situaciones, las analiza, juzga todo. Dice los espirituales, todo lo juzgan en el sentido de que, bueno, juzgar, ¿eso está bien o está mal? Eso es establecer un juicio.
¿cierto? No, eso está mal, no, yo por ahí no me meto. No, voltea media vuelta y vaya por otro lado, ¿cierto? Sea la situación que sea. El sabio, entonces, tenemos actitudes de sabiduría, ¿sí? Actos de sabiduría, saber esquivar los problemas, ver venir los problemas y apartarnos de ellos. Esto me va a generar problema, no, yo no voy a mentir por eso. Qué pena con ustedes, yo no miento. O no, yo no, qué pena, el día del Señor es el que Él mandó. Entonces yo me aparto, porque así apartado quiere decir santificado, me aparto. Entonces, el sabio teme y se aparta del mal, eso es santidad, eso es santidad, eso es santificación, apartarse del mal, apartarse del mal. O sea, la persona sabia, los santos, tenemos que ser sabios, es una definición que está totalmente ligada. Los santos tenemos que ser sabios, y no estoy hablando de la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría que nos hace establecer lo bueno y lo malo, ¿sí? Dice, más el insensato se muestra insolente y confiado, ¿no? Yo sé hasta dónde puede uno ir, ¿no? Y sí, ya dice insolente y confiado, ¿sí? Pasa con el trago, pasa con las mujeres, pasa con el alcohol, con las drogas, con todas las situaciones que no, yo sé dónde me meto, no, yo sé hasta dónde, no, yo voy allá, pero pues yo no tomo, yo no participo de eso. Yo pues voy allá y todo, y comparto, pero pues yo no hago parte de ese grupo. Mentiras, mentiras, está confiado pensando que está metido en el medio de lobos, ¿cierto? Y pensando que tengo el control cuando el Señor dice huid, huid, que tenemos que huir de las cosas que nos pueden hacer daño. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Entonces dice, mire, y dice también lo que tiene que ver con el sabio teme y se aparta del mal. ¿Cuál es un mal? Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Ahí está un ejemplo de saber ser sabio, temer y apartarse del mal, ¿sí? ¿Qué? El que fácilmente se enoja. Entonces uno va manejando y con cualquier cosita, ¿y qué va a pasar? Se va a enojar. El que fácilmente se enoja, pues hay un problema grande. Hay un problema. El mal genio es un problema grande, así como la lengua, ¿sí? Porque el mal genio, ¿qué es? Ira, que genera contiendas, genera blasfemias, genera disensiones, genera chisme, puede generar herir a los demás. O sea, mire, tanto problema que puede venir dice, ¿por qué? Por enojarse fácilmente. Cualquier cosita y ya se enojó. Entonces ya no toca al hermanito o a la hermanita, toca pues no decirle o no hablarle de esto o de aquello porque se enoja. A ver, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Todas esas cosas tienen que ir quedando cada vez más en el pasado. No, que es que, lógico, tenemos que sustentarnos los unos a los otros, pero pues es que aquí está diciendo esto, mire, pues es para beneficio de cada uno. El que fácilmente se enoja hará locuras, va a hacer cosas que no le conviene y el hombre perverso será aborrecido. ¿Eso queremos? No, eso no queremos. Entonces tenemos que ser sabios para discernir, ¿cierto? Miren lo que dice acá Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Primera de Pedro 3:8. Dice la palabra del Señor. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. O sea, ¿qué es la congregación? ¿Qué es la iglesia? Personas que cada vez están más de acuerdo en casi todas las cosas, que cada vez se entienden mejor, porque el sentimiento general no es el personal, sino el colectivo, el que viene de Dios, el beneficio de todos, no solo mío y de mi familia. No, esto dice, pues, ser todos de un mismo sentir. ¿Cómo hacemos para progresar si no estamos sintiendo lo mismo, si no estamos caminando para el mismo lado? ¿Sí? ¿Qué sentimos? No, que es que el norte, es allá. Pues si todos sentimos eso, pues todos vamos a caminar juntos para allá. Pero si alguno no siente lo mismo, pues entonces no estamos caminando juntos, ¿cierto? Dice, no, y tiene que ser, sean todos de un mismo sentir. Es una orden, es una orden. Dice, sé todos de un mismo sentir. Finalmente, sé todos de un mismo sentir.
compasivos, ¿sí? Tener compasión de las situaciones, pero básicamente la mentalidad tiene que estar puesta en la meta, no en la carretera, no en que yo tengo los tenis para correr, no en que, no, tiene que estar puesta en la meta. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. ¿Que caí? Levántese, levántese. ¿Que caí? Me levanté. Es mi obligación porque también tengo que dar testimonio de arrepentimiento. Levánteme, se sigue. Que si me ayudaron o no me ayudaron, pues eso, pues en realidad lo que me toca hacer a mí es levantarme. Señor, estoy arrepentido, he caído, levánteme, ¿sí? Dice, tenemos en el mismo sentir, en el mismo sentir. Si estamos caminando para el mismo lado, todo va a confluir en que todo va a volver a ser bueno, que todo vamos a tirar para el mismo lado, estamos pensando de la misma forma porque tenemos el mismo Dios, creemos las mismas cosas. Cada vez vamos a ser más parecidos, vamos a anhelarnos cada vez más el uno al otro, ¿sí? Queremos que llegue el día de reposo para vernos, para hablar de lo que nos gusta, de cómo está mi hermano, pero no cómo está mi hermano, a ver si, qué hizo este fin de semana para divertirse. No, cómo está mi hermano y la palabra que le ha mostrado. Y ese es el tema central siempre, siempre llegamos a que la diversión mejor, el deleite grande, siempre tiene que ver con las cosas que nos pasan conforme a la palabra de Dios. Miren que me pasó esto y sí, la palabra sí dice, mire que esto, qué gran gozo, mira cuán grande y cuán mira cuán bueno y cuán, ¿cómo es que dice el Salmo 133? Y delicioso, delicioso, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Uy, armonía, ¿sí? Un mismo sentir armónico, o sea, todos están haciendo parte, bueno, la armonía, por ejemplo, en la música, en la parte musical, la armonía es que hay una nota específica en el lugar que le corresponde para que todo esté sonando bien. Si no hay armonía, eso suena feo. ¿Sí? Una armonía, por ejemplo, un acorde, cada nota está en un tiempo específico, en un lugar, en el pentagrama, digámoslo así, la forma de diagramarlo en un papel, y está específicamente, tiene unas reglas, y cada uno está ocupando su lugar para hacer un acorde, ¿cierto? En armonía. Todo está dispuesto para que funcione. ¿Para qué? Para que sea agradable a Dios, y básicamente eso me trae alegría a mí. Cuando hay armonía, pues eso nos trae, los que estamos haciendo parte de esa armonía, pues eso es agradable, eso es bonito, eso es muy bueno. Armonía, armonía. ¿Cómo logramos armonía? No con mis propias reglas, no con las reglas que yo tengo en mi casa, no, es con las reglas que el Señor pone para todos nosotros. Entonces yo, a mí me toca esto, pues yo me hago aquí, sí, aquí me puso el Señor, aquí me hago yo. Entonces mi hermano, aquí, venga, aquí viene alguien, ¿quién viene acá encima o debajo o como sea? Pero no todos ocupan el mismo lugar, no, cada uno tiene un tiempo y un lugar específico, ¿cierto? Para que haya una armonía, así se hace música, ¿sí? Bueno, pues ya hemos hablado que incluso hasta la palabra música está mal, no es la palabra bíblica porque pues la música eso viene de las musas griegas. Música es como lo que venía de las musas griegas, que son como, le adjudicaban ¿cómo se llama eso? El estar uno inspirado, la inspiración no se la no se la reconocían a Dios, que es el que inspira todas las cosas, sino que se la adjudicaban a una especie de entes, entidades como demonios, que venían y entonces le cantaban al oído, entonces la persona, no se inventaba nada, sino que todo era dado por unos seres, unas entidades, pero esas musas pues son demonios, básicamente, le adjudicaban estos dones que da el Señor a los demonios y no a Dios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Le dan gracias y le dábamos gracias a otras cosas. Por eso la armonía tiene que ser específica para que estemos juntos en armonía. Tenemos que hablar en el mismo lenguaje, hacer las mismas cosas, tener el mismo sentir. Básicamente, ¿estamos yendo juntos o sencillamente estamos reuniéndonos, pero pues hay divisiones? No. ¿Cuáles divisiones? Tenemos que estar, no, si hay problemas hay que arreglarlos. Hay que arreglarlos. Sencillo. Y seguimos para adelante, ¿cierto? ¿Qué más dice? Dice, ser todos de un mismo sentir, compasivos, compasión, la misericordia. Así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, la compasión no significa, no, es que hay que ser compasivos, entonces rogarle a la persona
para que siga viniendo. Es lógico, hay que estar pendiente, pero hay hasta un punto en que ya la persona no quiere volver. Si la persona no quiere volver, pues ahí se aplica eso de que no echéis las perlas, no desperdicéis las perlas a los cerdos, porque hay unas consecuencias. La palabra de Dios es un tesoro gratuito y si la persona no lo quiere recibir, bueno, bueno, es una situación que ya tenemos que también tener discernimiento. A nadie se puede obligar y tampoco a nadie se le puede estar rogando para que reciba eso. Convencerlos. ¿Cómo se convence? Por ejemplo, dice, recibid a los débiles, al débil en la fe. ¿Cómo recibo yo al débil en la fe si nunca lo veo? ¿Cómo voy a recibir a alguien que no viene? ¿Cómo hago yo? Pues, recibir, no, es que son débiles en la fe, hay que tener paciencia. Claro que sí, pero hay que tener sabiduría también para entender que todo tiene un término. Hay tiempo para todo, ¿sí? Hay tiempo para la paz, hay tiempo para la guerra, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir, hay tiempo para amar, hay tiempo para... Dice el Señor que hay tiempo para todo. Entonces debemos tener discernimiento para saber en qué tiempo estamos nosotros. ¿Qué es lo que se debe hacer con las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida? Y hacer sabiamente según el Señor. Entonces, compasivos no significa otra cosa que tener compasión, recibir al débil de la fe, recibirlo, porque viene. ¿Sí? O sea, estamos en contacto. ¿Cómo voy a recibir yo a alguien que no viene? Pues no lo puedo recibir. Entonces, no se cumple esto porque no estamos en el mismo sentir, ¿sí ven? No se cumple. Entonces, bueno, ya el Señor está mostrando, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que leímos al principio que decía en Santiago? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí se está manifestando algo. Entonces, como esto no se cumple acá, pues, bueno, tengo que tener el discernimiento para saber que el Señor va a agregar y el Señor también va a quitar. Y que los que se agregan, pues son los que están escritos y los que perseveran hasta el fin para ser salvos, están escritos en el libro de la vida del Señor, del Cordero. Y los que no, pues así hayan llevado tiempo o lo que sea y no perseveraron o vienen las pruebas económicas, o vienen las pruebas emocionales, las pruebas de que sea, y pues ya se apartaron. Entonces dice el Señor, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sí ven? Todo el juego de palabras que es muy sabio, la sabiduría del Señor es una palabra sabia. Describe las situaciones. Mire, ¿cuánta gente no ha pasado por esta congregación? Creo que más de 100, mucho más de 100 que hemos visto, que siempre pues uno ve algún tiempo, algunos un tiempo, otros un tiempo más largo, otros un tiempo más corto, pero se fueron y ¿qué pasó? Pero no, yo lo veía a él que, él estaba entregado o ella estaba entregada, pero pasó algo y no, ya se alejó, se apartó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no viene? ¿Qué ha pasado? No, es que no quiero. Bueno, ya es otra cosa. Mire que el regalo es gratis, pero pues tampoco el Señor está detrás de todo el mundo, así como le dicen a uno, no, es que vengan ustedes, que es que Dios los ama, venga, que Dios es un caballero. Eso es mentira, eso son descripciones humanas. Dios ama a todo el mundo, Dios ama a los que, a los que guardan su ley, dice. El Señor ama, por ejemplo, dice que al dador alegre, Él ama a los que cumplen su palabra, Él ama a los que se esfuerzan y son valientes en creer todo lo que está escrito. El amor de Dios es para con su pueblo Israel, dice. Eso dice el Señor, ¿cierto? Entonces, dice, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados para heredar bendición, ¿sí? Porque el que quiere amar la vida, o sea, aquí está hablando Pedro, y dice porque, y está citando lo que ya estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Queremos que nos vaya bien, queremos ver la vida eterna, pero nuestros labios siguen hablando engaño, siguen diciendo chistes mentirosos.
y siguen diciendo cosas que no son ciertas, por trabajo, por diversión, por lo que sea. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua cuando tiene mal genio. Y sus labios no hablen engaño, no mienta. ¿Quiere ver días buenos? ¿Queremos ver días buenos? Mira, aquí está el consejo. Sabio, sabio, clarito. Dice, apártese del mal, apártese. El sabio ve ver el mal y se aparta. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Está citando todas esas cosas y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Cuál es la paz? ¿Cualquier paz? Busque la paz y sígala. Entonces, alguna vez alguien decía, no, pues es que yo como no siento paz con esto, pues no, es que yo no siento paz y como la palabra dice que yo tengo que, porque pues el mensaje se estaba volviendo fuerte en la congregación. Y alguien decía, pues, y uno veía a esa persona, uy, una persona que ya conoce, ya que es seria, una persona que ya lleva tiempo. Entonces, wow, sí, entonces, no, pero llegó un momento en que los cambios que el Señor comienza a establecer en nuestras vidas no fueron de su agrado porque no estaba de acuerdo con algunas cosas. Dijo, no, pues que como el Señor dice que pues busque la paz y sígala, y pues yo no siento paz aquí, que era lo que le quitaba la paz, que el Señor ya está llamando a enderezar nuestro camino en cuanto a la enseñanza, en cuanto al comportamiento. No, pues yo sigo, pues yo busco la paz y la sigo, entonces como no siento paz, entonces me voy. Pero es que si ustedes ponen a ver, las drogas también le dan una paz, ¿cierto? Entonces, pues busque la paz y sígala, pues entonces se va a poner a fumar marihuana, entonces, porque eso le da paz y le da tranquilidad. Entonces, busque la paz y entonces, ¿a dónde la va a buscar? La paz de la que habla el Señor es la verdad, la palabra de Dios, la corrección. Eso me da paz. Cuando el Señor me corrige, yo quedo en paz porque ya los errores que estaba cometiendo ya no los estoy cometiendo ahora, ¿cierto? Aparte del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿De dónde viene eso? Él estaba sencillamente citando el Salmo 34. Ahí el apóstol Pedro estaba citando el Salmo 34. Dice, desde el versículo 11 dice, venid hijos, oídme. Venid hijos, oídme. El Señor está hablando. ¿Qué está diciendo? Vengan, vengan, pero la gente no quiere venir. No, no iremos. ¿Verdad? Cuando dice, oídme, no, no oiremos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Venid. No, la gente no quiere, pues estoy ocupada, pues que es el día de reunión, ustedes se reúnen los sábados y es el día pues que tengo libre para arreglar la casa, o es que a mí no me dan permiso en el trabajo. Pero el Señor dice, venid. Entonces, ahí comienza a haber un discernimiento para establecer qué es qué. Entonces, hijos. Ah, bueno, le está hablando a sus hijos, a sus ovejas, ¿sí? Y sus ovejas oyen su voz y los seguimos. Dice, hijos, o sea, vengan, vengan. Hijos, ¿quiénes? Los hijos. Oídme, ¿oídme qué? ¿Qué es lo que tenemos que oír? Pues la palabra de Dios, lo que el Señor dice, lo que el Señor dice desde aquí, desde el principio, desde las primeras frases que dice acá, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, esto es lo que tenemos que oír de aquí en adelante, ¿cierto? Eso es lo que el Señor está diciendo. Y mire, tres palabras, venid, hijos, oídme, mire toda la profundidad que tiene. ¿Sí? Toda la explicación que tiene. Venid, venid, venid. Pero no, yo desde aquí, porque pues es que no me siento muy cómodo con los hermanos, entonces yo me hacía de lejitos. Pudiendo venir, no viene. Pudiendo venir, no viene. ¿Cierto? Hay un problema, entonces no estamos en el mismo sentir, entonces no se cumplen estas cosas. Pues si no estamos en el mismo sentir, ¿qué pasa? Ahí hay algo que está mal. ¿Hay que solucionarlo? Claro que sí, hay que solucionarlo de la forma que dice la palabra de Dios. Miren, y ese es el problema de no conocer el temor de Dios. Miren, les voy a mostrar, regálenme un momento, por favor, y les busco unas partes fuertes, fuertes que dice el Señor. Miren, hay una parte fuerte donde el apóstol Pablo hace un juicio, ¿sí? Hace un juicio y el juicio es fuerte, el juicio es fuerte. Bueno, hay varias partes, ¿no? Pero por aquí en Primera de Corintios 5:5, miren, miremos Primera de Corintios 5:5. Dice, bueno, ahí están analizando una situación y el apóstol Pablo dice en el 5:4, sí, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
O sea, no está haciendo esas cosas porque a Pablo le parecieron, no está haciendo esas cosas porque pues es lo que la gente hace. No, él está citando el nombre que es sobre todo nombre. En este nombre, según lo que él dice, vamos a actuar de esta manera. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y está corroborando. No, no es el parecer de Pablo, no es el parecer de la reunión. No, dice, el tal sea entregado a Satanás. Uy, pero cómo, oiga, Pablo, qué falta de misericordia, oiga, ¿cómo va a entregar a ese que cayó? Pues porque no se levantaba. Entonces llega un momento en que dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pablo, ¿cómo se le ocurre esa falta de amor? ¿Cómo Pablo va a decir? Y esto es bíblico, es totalmente bíblico. ¿Dónde más lo dice? En otra situación, por acá en Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20 también. Dice por acá desde el 1:18, dice, Primera Timoteo 1:18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, le está diciendo, usted no cometa los mismos errores, Timoteo, no vaya a cometer los mismos errores. Haga esto porque ya hay algunos que no lo hicieron y dice, y desecharon la fe y la buena conciencia. La desecharon y naufragaron en cuanto a la fe, esos. Y dice, de los cuales son fulanito y fulanito. No, no diga nombres, ¿cierto o no? Acá dice, son Himeneo y Alejandro. Entonces, ¿qué hizo Pablo? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oiga, ese Pablo, ¿cómo se le ocurre hacer semejante tal cosa? O sea, ¿cómo es? Qué falta de misericordia y qué falta de amor de ese Pablo. Acá está diciendo que todo tiene un proceso, por eso es que digo que esto es tan delicado, el temor de Dios es algo que tiene que estar cimentado en nuestros corazones. Así no podemos seguir a medias tintas porque Él vomitará de su boca a los tibios. Y si uno está entre que sí, que no, con una patica allí y otra allá, no, eso no existe. Entonces dice que lo va a entregar a Satanás. Y eso es bastante fuerte. No es el diosito, el chévere. No, esto es de temor, por eso hay que tener temor de Dios. Porque si uno se porta mal, y los hermanos pueden hacer eso también con uno, para que su carne sea castigada, ¿sí? Así como decían aquí en el otro caso, por acá en Primera de Corintios, ¿cierto? Y a ver, ¿cómo es posible que eso suceda? Pues porque se ha establecido un juicio. Las obras no están conforme a lo que dice allá Santiago. ¿Se acuerda lo que leíamos al principio? ¿Qué decía Santiago? Por acá en Santiago, venga a ver. Santiago, ¿dónde era que estábamos? Aquí. ¿Sí? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, cuando no hay un testimonio así, no hay una conducta sabia y mansa en mansedumbre, entonces aquí hubo un proceder y es bíblico totalmente y es fuerte, claro, eso nos tiene que generar temor, porque yo puedo estar ahí. El Señor también me puede entregar a Satanás, así como entregó a Pedro. Miren todo lo que ha pasado. Y acá dice que los entregó, y que los entregó para que aprendan a no blasfemar, a predicar. Estaban predicando un Dios que no era, blasfemia contra el Señor. Eso es lo que el Señor nos recomienda. Eso es lo que debemos tener muy en cuenta para no caer en ese problema. Entonces dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, ¿sí ve? Hay ira del Señor y los entregan a Satanás. Y si no se arrepienten con todos esos castigos, pues no perseveraron hasta el fin y van a ser condenados. Ese es el problema. Dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Yo quiero eso para ustedes? No, yo no quiero eso para ustedes. Por eso es que tenemos
que entender que la sabiduría y la inteligencia es el temor, el miedo absoluto a que Dios se enoje conmigo. No quiero que el Señor me entregue a Satanás porque mis conductas no han cambiado y seguimos en lo mismo. El Señor ya me ha advertido en esto, me ha advertido lo otro, y el Señor es sabio y santo. Dice, hagan esto y lo voy a bendecir. Si hacen esto, si no lo hacen y hacen esto otro, los voy a maldecir. No, pero ¿cómo Dios va a maldecir? No, Dios no, Diosito no. No, entonces no es el Dios que está en la Biblia. El Señor dice, hagan esto y vivirán, voy a bendecirlos. Si no lo hacen, voy a maldecirlos. Literal, literal. ¿Sí? Entonces, no, es que como yo tengo libre albedrío, no, tenemos que mirar de dónde sale la escogencia que el Señor pone en el corazón del hombre, el querer y el hacer. O sea, Él se está glorificando Él mismo, Él mismo. ¿Qué dice, por ejemplo, mire, dónde más podemos hablar de esto? Mira, hay una parte muy hermosa. Pastor, ¿será que usted puede hacerme el favor de leer Lucas Léalo, mi hermana. 19? Dice la palabra del Señor Jesús en Lucas 19:42, dice, diciendo, oh, si conocieras tú también por lo menos en este tu día lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Y a ver, pero ¿cómo el Señor va a encubrir eso? Entonces, ¿por qué acusa? ¿Hay alguno que se haya enfrentado con Dios y le haya ido bien, que haya ganado? No, Él es sabio, por eso tenemos que estar al lado de la sabiduría de Él. Bueno, sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Vamos a ver qué dice básicamente, porque la palabra de Dios nos lleva hasta dejarnos el concepto totalmente claro, explícito, no una cuestión a medias tintas como que se entiende pero que no se entiende. No, la palabra del Señor dice que la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cómo hago yo para temer? ¿Temer qué? ¿Por qué debo temer al Señor? Temer el mal, veo el mal y me aparto. ¿De qué me estoy apartando? ¿Qué significa apartarse del mal? Ser santo, ok. Entonces, pero esa sabiduría, ¿qué? Dice, mire, una parte, dice aquí en Deuteronomio capítulo 4. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 10. Hablando de que uno quiere que los hijos sean sabios, que sean inteligentes, pero pues delega que esa sabiduría no venga de uno o de la palabra del Señor, sino que la sabiduría sea allá la que adquiere en la universidad, ¿no? Porque es que ya sí es muy sabia, eso, muy inteligente, ¿sí? Y la sabiduría, dice el Señor, que proviene. ¿Qué es la sabiduría y qué es la inteligencia? Aquí lo dice literal. Deuteronomio 4, versículo 5, dice, mirad, yo os he enseñado, ahí le está hablando Moisés, que era el encargado de decir lo que el Señor le mandaba decir al pueblo. Dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos. ¿De qué está hablando Moisés ahí? De la ley de Dios, de la ley de Dios. Yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Entonces, ¿cuál es la sabiduría y cuál es la inteligencia? Guardar los mandamientos del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pues claro, si yo no guardo los mandamientos del Señor, tengo que temer del Señor que me va a hacer lo malo, me va a maldecir. ¿Sí? Si yo tengo temor, pues yo me aparto. Yo no infringo los mandamientos del Señor, porque esa es mi sabiduría y mi inteligencia. Los mandamientos del Señor son, dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo te pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo los haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Para qué? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y les enseñaren a sus hijos. ¿Para qué el Señor nos hace escuchar sus palabras? O sea, la ley de Dios, para que aprendamos a temerle. Pero como no conocemos la ley de Dios y no nos han sido enseñadas desde el principio por nuestros padres o por nuestros profesores o por nuestra sociedad, nuestro país, por el contrario, nos enseñaron a desechar la ley de Dios. Por eso teníamos el concepto de chuchito, Diosito. Ahí como Diosito, es como el amuleto de buena suerte. Cada vez que yo quiero algo, pues le pido y pues sí, ya, es chévere. Y yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que hacer nada. No, debo tener temor de Dios quiero ser sabio. ¿Hay alguno sabio y entendido entre vosotros? ¿Se acuerdan lo primero? ¿Hay alguno sabio y entendido entre vosotros? Hay que demostrar con testimonio, apartarse del mal, hacer buenas obras. Las buenas obras no es solo darle plata a los demás. No dar limosna. No, las buenas obras son en todo, o sea, dar testimonio en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con la esposa o con el esposo, en la calle, en toda parte, en todo. Miren que por ahí había una noticia en estos días de que había un pastor, y que el pastor tenía una aberración sexual, que se vestía como de mujer y tenía un personaje en las redes sociales. Y entonces lo descubrieron. Y entonces es chistoso y es triste el final. Es triste el final de esa persona. Eso pasó en Estados Unidos. Y se vestía de mujer. Y decía, no, es que era alcalde del pueblito donde vivía y era también el pastor principal de la congregación a la que pertenecía. Y entonces, cuando todo eso se destapa porque todo el Señor lo saca a la luz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Su predicación fue justificarse. No, pero es que todo el mundo tiene derecho a su vida privada y pues yo no creo que eso influya en mi desarrollo como funcionario público y como pastor, pues entonces vamos a ver, en lugar de estar llorando diciendo yo he pecado, Dios mío, perdóname, hermanos, yo he fallado y no merezco nada, ruego al Señor que tenga misericordia y dar frutos dignos de arrepentimiento, lo que hizo fue justificarse. ¿Sí? No, es que pues mi mujer sabía y la mujer participaba en eso. ¿Sí? Parece que según lo que decía él, ¿qué pasó cuando se salió todo eso a los medios y los medios lo publicaron? Se fue y se suicidó, se pegó un tiro, se suicidó. Uy, ya, Dios mío, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba su fe? ¿Cuál era la fe que profesaba? ¿Cuál era la palabra de Dios que profesaba en su vida? Entonces estaba diciendo, pero no haciendo. ¿Y qué pasó? Su fin fue muerte. Y en lugar y todavía hay comentarios de gente que comienzan a echarle la culpa a los medios, espera, que por ahí escuchaba que había un comentario de alguien que espero que puedan dormir tranquilos porque por haber sacado eso a la luz el pastor se suicidó. No, él se suicidó por su propia iniquidad. Entonces, no, pero ¿cómo no va a tener misericordia? No, es que eso no es cuestión de misericordia. La misericordia está mientras esté vivo, que haya arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿cuál misericordia? ¿De qué? Tenemos que tomar el ejemplo para que no nos pase lo mismo, para que no nos veamos metidos en situaciones que nos lleven a querer pensar acabar con nuestra vida. Imagínense. ¿Todo qué pasó? Entonces, cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse, lo que hizo fue justificarse. Y mire todo lo que pasó. Entonces, eso está en los medios en estos días. Y es triste, dice, y sucede, y era el pastor principal y el alcalde, era una persona prestante. Y entonces eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque no hubo sabiduría y no hubo entendimiento. No se apartó del mal, no vio venir el mal, no vio la aberración que estaba haciendo y se apartó de ella.
y no se arrepintió cuando tenía que arrepentirse delante de sus hermanos. Está dirigiéndolos, pero su vida está conforme llena de tinieblas, haciendo las cosas que no convienen. Entonces fueron llenos de muchos dolores y mire, ¿quién sufre? Él. Ahora sufre su esposa, o sea, sufre su comunidad, ahora sufre... Ya no hay esperanza para él. Ya no hay esperanza, ya murió. Ya es mejor perro vivo que león muerto. Pudo ser muy tremendo, muy poderoso en vida, pero ya no está vivo. Ya el Señor quitó el hálito de vida de él, volvió al polvo, dejó de ser, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Por no mandar los pensamientos. No, ningún varón se vestirá con ropa de mujer, dice el Señor. Eso es sabiduría, temor. Si yo no lo hago, me va a castigar el Señor. Él no lo hizo. Y siguió, y siguió, y siguió, y su fin fue muerte. ¿Sí ven? Ejemplos reales de lo que pasa cuando uno se aparta del Señor. Y el Señor es justo, el Señor es perfecto. Él no va a alcahuetear esas situaciones. No, no, eso no es así. Dejemos de pensar de esa forma de un Dios como color rosadito, como decía hoy nuestro amado pastor Luis Alberto. Eso, el mensaje ya parece como el rincón cute. No sé, los que son de mi edad, cuando estábamos jovencitos, niños, que era muy famoso las esquelas, las credenciales, y había los sitios más famosos, por ejemplo, en mi ciudad, en Neiva, era el Rincón Cute, donde todo era rosadito, era muy bonito, dibujitos, mensajitos de te quiero, te amo, te deseo lo mejor, todo eso, entonces el Rincón Cute. Y la religión se volvió eso, el Rincón Cute, ¿sí? Todo decoradito, entonces el mensajito es un versiculito que diga que Dios te ama, que no te preocupes, porque pues Dios es bueno, pero nunca le dicen a la gente, venga, arrepiéntase, arrepintámonos, porque tenemos que arrepentirnos de todo. Ese mensaje no. Entonces, entonces, no, venga, y cuando alguien habla fuerte, venga, pero hay que corregir el camino porque estamos torciéndonos, pues o venimos torcidos, hay que arreglar estas cosas y las otras. No, no, venga, no hable así porque es falta de misericordia, pero es el mensaje del Señor. Entonces, por eso los que estamos aquí, el Señor, Dios tenga misericordia, el Señor Jesús tenga misericordia de todos nosotros, para que si, no para que, bueno, las pruebas van a venir y algunos podemos caer, nadie está exento de eso. Ese no es el problema, sino que cuando caigamos sepamos levantarnos en arrepentimiento y no en justificación. Porque miren el caso, y era un alcalde, era una persona prestantísima. Y mire lo que pasó, se vio, ya no hay más esperanza para él. Entonces yo no quiero eso para ninguno de los que yo amo. Pero si rechazamos el consejo, pues eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Por no escuchar. Queremos ser sabios. ¿Quién es sabio y entendido? Sabiduría e inteligencia. Los mandamientos de Dios, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Para temerme, o sea, cumplan mis palabras, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Pero también en Oseas nos advierte, el libro de Oseas en el capítulo 8, versículo 12, Oseas 8:12, Oseas 8:12 dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Está pasando eso en la religión? ¿En la religión Rincón Cute? ¿Está pasando eso? Claro, claro que sí. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. No, 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 la ley no, no, esa parte no, eso no. La reprensión del Señor, volveos a mi reprensión. Pero cuando hay reprensión del Señor para uno, cuando viene por los errores que uno comete, entonces uno come, no, 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 esa parte no me gusta, no me gusta. No, 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 eso no es, aquí no es un rincón cute. Aquí es la congregación de los hijos de Israel. Y por llevar ese nombre vamos a tener problemas. Por llevar el nombre de la congregación que tenemos, vamos a tener problemas y vamos a ser perseguidos. Y eso está a la puerta, a la puerta. ¿Estamos preparados? Mire lo que está pasando. Por acá hay una guerra que comenzó hace poquito y todo el mundo se está confabulando, todo el mundo alrededor se está confabulando porque quieren desaparecer el nombre, que no haya memoria del nombre del pueblo de Dios. Ahora, no, pero es que ellos han hecho, no, no, es que el problema no es del pueblo en sí. El Señor, como dice la palabra de Dios, no lo hago por vosotros, casa de Israel. No es por nosotros, no es por el pueblo de Dios, es por el santo nombre de Dios, es por la escogencia. Él escogió y hay que respetar
qué es lo que él escogió, no el comportamiento de sus escogidos, porque el Señor trae castigo por todas las cosas que hagamos mal. Lo que debemos tener es así como David supo respetar la escogencia de Dios y nunca levantó ni siquiera su voz contra el rey Saúl, que sabía que Saúl lo perseguía, incluso para matarlo. Y entonces él decía, pero yo cómo voy a hacer algo en contra del ungido de Dios, porque Saúl había sido ungido y había sido escogido por Dios, ¿sí? Aún sabiendo que ya había sido desechado, de uno, pero él es escogido de Dios. ¿Yo cómo voy a hablar contra él? Lo mismo tiene que pasar, la situación de nosotros tiene que estar firme en ese sentido. ¿Cuál es el pueblo que el Señor escogió? Hay uno solo. El pueblo se ha desviado, claro, nosotros somos ese pueblo que venimos de desviarnos de siempre, y el Señor dice que el que comienza la obra, cuando Él comienza la obra, Él la va a terminar. Él la va a terminar, o sea que nos va a seguir instruyendo y nos va a seguir manifestando su misericordia y nos va a seguir corrigiendo. Y la corrección, pues no es motivo, la disciplina no es motivo de gozo, pero da frutos a futuro. ¿A quién le gusta que lo corrijan así? Más cuando es con reprensión y cuando es con regaño y cuando es con dolor y cuando es con enfermedad y con lágrima. A nadie, pero eso es un fruto para futuro. Debemos tener ese pensamiento. Por el nombre que tenemos vamos a tener problemas y vamos a ser perseguidos, porque somos de la congregación de la casa de Israel. Y la guerra ya ha comenzado. Una guerra que es de las últimas, si no es la última. Dice que va a venir un periodo de paz, que va a venir pacificación total, y eso tenemos que esperarlo también, pero primero tiene que haber una convulsión grande que no se pueda resolver, ¿cierto? El Señor dice que todas estas cosas ya están comenzando a pasar. La descripción está en la palabra de Dios. Entonces, dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces, que no sea extraña para nosotros la ley del Señor, que en serio la apliquemos y que al menos procuremos cumplirla, que nos duela no poder, que ya sea imposible dejar de congregarnos en el día de reposo, que sea prácticamente imposible para mí recibir una propuesta de trabajo para el día de reposo, que sea imposible para mí, que me pese demasiado en mi corazón tener que mentir, o sea, que ya no vea la posibilidad de mentir por ningún, que se venga lo que se venga encima. Todas estas cosas tenemos que seguir trajinándolas, seguir ejercitándonos en eso, porque pues eso es la sabiduría y la inteligencia, el temor de Dios, porque Dios así como ama y también castiga. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Yo amo a Dios, entonces, ¿cuál es? No, la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Cuál es? No, Señor, haznos saber tu voluntad, Señor, en esta situación. Dinos, Señor, cuál es tu voluntad y la seguiremos. Así decía el pueblo, nuestros antepasados, y se desviaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron discernimiento y perecieron. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, ahora pues Israel, ahora pues, y le dice, ¿quiénes son los hijos? Israel. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué pide del pueblo? ¿Qué pide? O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Señor, haznos saber tu voluntad y la seguiremos, ¿sí? Sino que temas, ¿cómo temo? Los mandamientos, cumpliendo los mandamientos, tener temor de infringir la ley de Dios. Temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Vemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabemos la voluntad? ¿Está manifiesta? ¿Está explícita? Sí, está literal. ¿Qué quiere el Señor de mí? Que guarde los mandamientos, que tema al Señor. Guardando los mandamientos manifiesto mi temor del Señor, ¿sí? Yo no he dicho, mentir es como, Dios mío, no, o sea, no, en absoluto. Ir a adorar a otro Dios, en absoluto, o sea, no hay posibilidad. Y uno preferiría morir antes de que estas cosas sucedan. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros para que nos ayude a perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo.
Esa es la salvación. ¿Viene por qué? Porque infringí los mandamientos toda mi vida. Ahorita el Señor me perdona y está hecho la salvación conforme a unas mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Que Cristo pagó por mí. Ahora yo tengo que andar rectamente, que guarden los mandamientos del Señor y sus estatutos. Porque entonces el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué significa eso? Ya sabemos qué significa eso, que el principio de la sabiduría, si quiero ser sabio y entendido, tengo que guardar los mandamientos con todo mi corazón, porque eso manifiesta que temo a Dios y eso es ser sabio. Los santos debemos ser sabios. Los santos debemos ser sabios. Por eso nos apartamos del mal cuando lo vemos. ¿Sí? Ve venir el mal y se aparta. Eso se llama santos, apartados, separados del mal, apartados del mundo. Eso es el mensaje que el Señor nos da en el día de hoy. Y pues, bueno, otro que es, mire, este tema es extenso y muy lindo. ¿Qué dice Salmos ya para terminar? ¿Sí? Salmo 119, Salmo 119, versículo 97 al 105. Salmo 119, versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Hagámonos esa pregunta. ¿Amamos la ley de Dios? ¿Amo no mentir? ¿Amo no adulterar? ¿Amo no robar? ¿Amo guardar el día de reposo? ¿Amo eso o es una imposición? ¿O lo hago para que no digan nada? Dice acá, ¿cuánto amo yo tu ley? Eso tiene que llegar a nuestras vidas, que yo ame, en realidad ame la ley de Dios. Ame. ¿Cuánto amo yo tu ley, Señor? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Las cosas que le pasan a ustedes las analizamos eso, lo que me está pasando en el trabajo, en mi relación matrimonial o en mi relación con mis hijos, en mi relación en la calle con las personas. Medito yo en la palabra de Dios, está constantemente, miren, el Señor dice, me acuerdo de esta historia del rey fulano que le pasó esto y, el rey David decía esto. Eso es mi naturaleza, es mi verdad. Estoy constantemente meditando en las cosas, en el consejo del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Sí ve? ¿Cuál es la sabiduría y el entendimiento? ¿Alguno sabio y entendido? ¿Sí? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Lo que nos hace sabios es los mandamientos de Dios. Esa es la sabiduría y la inteligencia. ¿Queremos ser sabios? No con la sabiduría de Steve Jobs o de Stephen Hawking, porque esa sabiduría es mundana, es temporal, diabólica. ¿Sí? Dice, porque siempre están conmigo, siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Ve venir el mal y se aparta. ¿Sí? Aquí está dando testimonio el salmista de esto. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Eso es sabiduría. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿En serio es dulce la corrección del Señor para nosotros? ¿Es dulce cuando el Señor viene y me arrepiente que lo que yo estoy haciendo está mal y que tengo que apartarme? ¿Eso es dulce o no? ¿O todavía genera molestia y como que quiero sacarle así como hacía este predicador que se suicidó, que estaba sacando disculpas en lugar de arrepentirse? Lo que hizo fue justificarse de sus malas obras. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino, a mi camino. Hay unas frases que uno aprende. Por ejemplo, ese versículo es muy, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera y lo canta uno, lo repite, de pronto lo pone en la pared. Pero ¿en serio se cumple en mi vida?
En serio, la palabra de Dios es la que me guía para hacer las cosas y yo analizo todo, todas mis situaciones conforme a lo que dice el Señor. Amo yo la ley del Señor, medito en la palabra de Dios o solo abro la Biblia el sábado. Si no conozco, ¿cómo voy a adquirir conocimiento si no entiendo? Si no conozco, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy yo, o sea, a hablar de un Dios que no entiendo, que no conozco, porque me enseñaron un Dios diferente porque no he leído la Biblia? Entonces, mire, esto es algo que la palabra de Dios es algo que tiene que estar manifiesto diariamente. O sea, yo no estoy diciendo que es que usted tiene que sentarse en este horario y tiene que leer este tiempo. No, eso no, eso es que esté en su corazón, que eso sea su anhelo, que cuando usted tiene un tiempo es su deleite, usted quiere y se le pasa el tiempo uno rapidísimo porque es que uno quiere más, y uno quiere más, y uno quiere que el Señor lo corrija. Señor, yo estoy haciendo, y entre más uno se da cuenta de la enseñanza del Señor, más se da cuenta que está lo equivocado que ha venido en su vida, y ya no me río de las porquerías que yo hacía, porque yo era, uy, sí, es que nosotros hacíamos, uy, no, eso, y uno se ríe, Dios mío, o sea, en lugar de arrepentirse, uno se ríe, es como si estuviera celebrando todas las cosas malas que yo hice. Por el contrario, dice, me arrepiento en polvo y ceniza, Señor, de todas las barbaridades que yo hice en mi pasado, porque no te conocía y tú has tenido misericordia. Cambiar que en realidad nuestro testimonio, que nuestras obras den testimonio del cambio en nuestra vida, que nuestra lengua hable de la abundancia de nuestro corazón. Bueno, eso se cumple para todo el mundo, para los que tienen el corazón entenebrecido, la conciencia entenebrecida, o no, eso va a salir, eso es una manifestación. Podemos ver qué tiene la gente en el corazón por lo que dice su boca. Entonces, si dice mentira y mentira y mentira y mentira, pues básicamente eso es lo que están manifestando, que hay mentira en su corazón y está cimentado sobre mentira. Eso, si dice avaricia, pues eso es lo que hay en su corazón. Y habla solo de eso, o se habla solo de pornografía, o de banalidades, o de vanidades de este mundo. Entonces, eso es lo que hay en su corazón. Eso manifiesta qué tenemos en el corazón. Entonces, tenemos que limpiar nuestra boca, tener un discernimiento de lo que salga de nuestra boca, que sea filtrado, que sea pensado, que sea analizado, qué voy a decir yo, porque me están viendo, estoy dando testimonio y yo no quiero que se cumpla en mí eso de que mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, que blasfemen el nombre. Ese es el que dice que sigue a Jesús, pero mírelo, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero eso y yo espero que cuando yo, si llego a caer, que el Señor me libre y que nos libre a todos nosotros, que mis hermanos vengan y me digan, no con palmaditas en el hombro, ¿sí? A ver qué pasó, y me reprendan, así como dice la palabra, así tiene que ser, así tiene que ser. Es fuerte y es en serio, porque esto es en serio, eso se llama temor de Dios. Entonces, eso es lo que debemos esperar, en lo que debemos estar confiados, en el temor de Dios, en el temor de Dios, de cumplir sus mandamientos, porque si no, no estamos haciendo nada. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga infinitamente, mis hermanos amados, los amo muchísimo. Que el Señor sea dándonos discernimiento y que sea preparándonos cada vez más para toda esta tribulación venidera y ya está a las puertas. El Señor los bendiga, mis hermanos. Pastor, qué días también el pastor me compartió esta palabra, que me parece también muy hermosa, que también es un mandamiento, en Hechos 17:30, donde dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que nos arrepintamos, dice, a que se arrepientan. Que Amén. fue algo que el pastor el Señor puso para que me compartiera, y también es algo que es grande, ¿no? O sea, el Señor nos manda a que nos arrepintamos, pastor. Es hermoso. Ese es el, Hechos. ese es el mensaje del Señor, eso fue lo primero que el Señor dijo, pero cuando usted le habla de arrepentimiento a la gente, no entienden de qué estamos hablando. Así como no entendíamos nosotros, no entendíamos de qué estaba hablando cuando el Señor arrepiente, pero ¿qué si yo no he hecho nada malo? Pues yo tampoco, pues no, yo no he sido malo, yo he ayudado y he hecho. No, van a arrepentirse de todas las cosas malas que hemos hecho. Y dice que ha pasado por alto todas estas cosas y ahora ha mandado a que sus hijos se arrepientan. Entonces, somos hijos de Dios, nos estamos comportando
como hijos de Dios o estamos dando testimonio de que hay tinieblas en nuestra vida todavía. Bueno, eso que quede en nuestro corazón y en nuestra mente. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos, los amo muchísimo y bueno, perseveremos porque no hay otra opción. No hay nada más. Amén, pastor. Yo quería hacerle una pregunta. Esa palabra que a veces dicen que todo lo que viene de Dios trae paz, ¿esa palabra es bíblica o es un invento por el corazón de los hombres? Porque a veces le dicen a usted, no, si uno está haciendo algo y trae paz, viene de Dios. Pero esa paz no es una paz como de tranquilidad, ¿no? O sea, de que uno se sienta como tranquilo, sino de saber de que uno está haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor, ¿cierto, pastor? Pues es que la paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que ver con la confianza en el Señor. Y si ustedes fuman marihuana, eso le va a dar paz. Y eso no necesariamente quiere decir que esté haciendo yo la voluntad del Señor en cuanto a los hijos. No, yo puedo hacer muchas cosas que me dan paz física, pero es que la paz de la que habla el Señor es una paz de que estoy haciendo lo recto delante del Señor. Que si eso no te da paz, no, eso es sí, en algún tiempo nosotros también utilizábamos esas frases, que son frases calcadas yo no sé de dónde salen, pero se filtran y se van filtrando y se van enseñando, de que si eso le da paz, eso es del Señor, si no le da paz, no es del Señor. Entonces yo no ayudo a alguien porque es que no me alcanza la plata, entonces no me da paz, entonces no lo hago. Pero el Señor dice que ayudemos, ¿cierto? Que me hable. Entonces es seguir el corazón, eso es algo muy diferente. Si algo me da paz, pues significa que es que yo estoy dejándome llevar por el corazón, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, dice mentiras y se siente bien, le da paz, ¿sí? Pero pues ese no es el camino del Señor. Está confiando en su propio corazón, que es diferente. La paz del Señor es la paz que hace que se manifiesta cuando yo estoy haciendo lo recto delante del Señor. Que pese a que venga tribulación que haya en mi vida, yo estoy en paz. Estoy en paz porque bueno, el Señor ha dicho que vamos a sufrir tribulación, pero no por causa de mis malas obras, sino por causa de su nombre, que es otra cosa diferente. Entonces, eso son muletillas, mi hermana, son frases inventadas por los hombres. Y pues halagüeñas, son frases halagüeñas. No, si usted le da paz esto, pues siga su corazón. No siga su corazón, sigamos la palabra del Señor. Esas son frases inventadas, mi hermana, ¿sí? Que todo lo que le dé paz viene del Señor, pues que todas las cosas vienen del Señor. ¿Quién endureció el corazón a Faraón para desobedecer el mandamiento del Señor? ¿Quién fue el que lo hizo? Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo endureció a Faraón para que no le obedeciera lo que él le mandaba decir con Moisés. Dios mismo hizo que él no obedeciera. ¿De dónde vienen todas las cosas? Del Señor, del Señor. Tenemos que tener discernimiento de que así como, por ejemplo, Job, ¿qué pasó? Job fue entregado a Satanás, pero para salvación, para edificación. Otros que son entregados a Satanás para maldición, que es muy diferente, como ese Himeneo y Alejandro, que fueron para maldición, fueron entregados a Satanás. Sí, por ejemplo, Job el Señor entregó a Job a Satanás para dar un mensaje, y Job fue atribulado, y el mensaje en Job fue para bendición, fue para dar testimonio de la constancia de él y de su creencia, y pues aunque Job renegó, pues al final entendió, y eso fue bendición, porque era varón recto, ¿sí? Era varón recto. Bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos, gracias por la participación. Somos poquitos, pero gloriémonos en el Señor, que somos un remanente pequeño, dijo el Señor. Somos parte de ese remanente. El Señor los bendiga. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.